Vamos a nombrar un hidrocarburo cíclico. Los hidrocarburos cíclicos, a diferencia de los hidrocarburos lineales, es que no tienen dos extremos por los que empezar a colocar los localizadores. Cualquier carbono del ciclo puede ser candidato a carbono 1. Y una vez que identificamos el carbono 1, tenemos que escoger en qué sentido nos movemos, en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que los localizadores sean los más bajos posibles. Si tuviéramos un ciclo con enlaces todos sencillos, tendríamos que tener en cuenta las cadenas laterales. El carbono que nos diera localizadores más bajos para las cadenas laterales, ese sería el carbono 1. Como tenemos dobles enlaces, tenemos que fijarnos primero en los dobles enlaces. Nos olvidamos, por tanto, mientras de las cadenas laterales. ¿Qué carbonos son candidatos al carbono 1? Pues la vista se nos tiene que ir hacia los dobles enlaces que estén más juntos, que son estos dos. Imaginemos, este podría ser el carbono 1. El carbono 2 sería el siguiente carbono del doble enlace. Carbono 3, carbono 4, 5, 6. En este caso tendríamos un doble enlace en el 1, otro doble enlace en el 3 y otro doble enlace en el 6. También podría ser candidato al carbono 1 este carbono de este doble enlace. En este caso nos tendríamos que mover en este sentido, a diferencia del primer caso. Este sería el carbono 1, el 2, en el 3 tengo otro doble enlace, 4, 5, en el 6 también tengo un doble enlace. Entonces vemos que tenemos igualdad en los dos casos. Nos daría los mismos localizadores si este es el carbono 1 o este es el carbono 1. Tendríamos los dobles enlaces en el 1, en el 3 y en el 6. ¿Quién desempata en este caso? Bueno, pues ahora desempatan las cadenas laterales. ¿Cuál es el criterio? Sigue siendo que los localizadores sean los más bajos posibles para las cadenas laterales. Si este es el carbono 1, tenemos ya una cadena lateral, un metilo en el 2. Si este fuera el carbono 1, la primera cadena lateral aparecería en el carbono 3. Por tanto, este ya no va a poder ser el carbono 1. Solo nos queda esta posibilidad. Por tanto, este será el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos los localizadores del ciclo. Ahora vamos a generar el nombre. El nombre lo vamos a generar, como siempre, de lo más sencillo a lo más complejo. No intentéis generar los nombres ya de golpe, porque no suelen salir. Es más sencillo ir poco a poco, de forma progresiva. Tenemos un ciclo de 8 carbonos, pues pensamos en un ciclo octano. Pero tenemos dobles enlaces, por tanto no será un ciclo octano, será un ciclo octeno. Y tampoco tenemos un doble enlace, tenemos 3. Entonces tenemos que intercalar aquí tri, para indicar que tenemos 3 dobles enlaces. Nos queda ciclo octatrieno. Hemos añadido una A entre las dos T's para que no nos quedaran dos consonantes seguidas. Tenemos que dar los localizadores de los dobles enlaces, que son el 1, el 3 y el 6. Bueno, pues los colocaremos antes de trieno. 1, 3, 6. Ya tenemos, por tanto, el ciclo con los localizadores de los dobles enlaces. ¿Qué nos falta? Nos faltan las cadenas laterales, que las colocaremos antes. Tenemos un etilo en el 6 y 2 metilos en el 2 y en el 3. Etilo, metilo y metilo. Las cadenas laterales se ordenan por orden alfabético. La E va antes que la M. Por tanto, ¿qué nos queda? Que el etilo está en el 6, será 6 etil, 2 metilos en el 2 y en el 5, 2,5 dimetil
Tenemos dos radicales, tienen que aparecer dos localizadores también. Y por último la cadena principal, que será ciclo, octa, 1, 3, 6, trieno. Veis que hemos obtenido el nombre progresivamente de lo más sencillo a lo más complejo.